Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 1, versículos 6 y 7. Nehemías, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así su bendita palabra: Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías capítulo 1, versículos 6 y 7. Yo creo que de pronto la mayoría conocemos este libro, pero igualmente me gustaría hacer un pequeño contexto de Nehemías. Mis hermanos, durante décadas los israelitas habían estado exiliados de su hogar. Aunque comenzó la construcción del templo de Israel, el pueblo de Dios no estaba a salvo. Las murallas de la ciudad de Jerusalén habían sido derribadas y quemadas. Cuando Nehemías, siendo un funcionario judío de alto rango del rey de Persia, se entera de las murallas y del estado de su pueblo, llora, ayuna y ora. Ora tomando la palabra de Dios. Nehemías se lamenta de que él y su pueblo hayan violado la ley de Dios, lamenta que su exilio sea consecuencia de su pecado, mis hermanos. He titulado este devocional El camino hacia la restauración. El camino hacia la restauración, y quiero que miremos tres puntos que me parecieron y me llamaron la atención de estos versículos. El primero es constantes en la oración, conocer los pecados, y el tercero, guardar los mandamientos. Miremos el primer punto, constantes en la oración. El versículo dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. La oración de Nehemías nos enseña lo que significa interceder verdaderamente por los demás. Él se presenta delante de Dios en favor del pueblo de Israel, rogándole que escuche atentamente su clamor. Su oración no fue algo momentáneo, sino una búsqueda constante y perseverante de la presencia de Dios día y noche, dice el versículo, reflejando fe y certeza de que el Señor siempre escucha a quienes le buscan con un corazón sinceramente arrepentido. Nehemías clama continuamente delante de Dios porque sabe que solo Él puede restaurar a su pueblo. Día y noche presenta su oración con perseverancia, no confiando en sus capacidades, sino acercándose como un siervo dependiente de la misericordia del Señor. Esta confianza, mis hermanos, no era exclusiva de Nehemías, o no es exclusiva de Nehemías. Toda la escritura afirma que Dios escucha a quienes le buscan con sinceridad. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y en este versículo podemos ver el cuidado compasivo que Dios tiene por su pueblo. Los ojos del Señor es una frase común del Antiguo Testamento que se relaciona con la vigilancia bondadosa y especial de Dios sobre su pueblo. A veces la frase indica la vigilancia de juicio de parte de Dios, pero en este contexto, mis hermanos, el énfasis está en su omnisciente conciencia de todo detalle de las vidas de los creyentes. Dios también está mirando sobre los justos, de modo que sus oídos estén atentos a sus oraciones. La palabra traducida para oraciones significa súplica, petición o ruego, y se relaciona con el clamor de los creyentes porque Dios les supla sus necesidades. Como dice Mateo capítulo 7, versículo 7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por eso Nehemías perseveró en oración. Estaba convencido de que Dios escucha el clamor de sus hijos. Su anhelo era ser escuchado y poder ver materializada la restauración de su pueblo, aquel pueblo que había quedado asolado,
destruido y disperso por su mismo pecado. Mis hermanos, quizás hoy también estemos como Nehemías. Tal vez oramos por la restauración de nuestro hogar. Quizás, quizás clamamos por un hijo, un esposo, un familiar que aún no conoce a Cristo. Otros oran por matrimonios quebrantados o por hermanos que necesitan volver al Señor. Todos anhelamos ver el poder transformador del Evangelio en quienes amamos. Perseveremos en esto, que no desfallezca nuestra oración, que podamos ser constantes. Recordemos que Dios siempre está consciente de todo en la vida de sus hijos. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Por eso no debemos cansarnos de orar. Si hoy alguien siente que Dios no escucha su clamor, el llamado de la Escritura sigue siendo el mismo. Acerquémonos con un corazón arrepentido porque Dios recibe al quebrantado. El Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Al igual que Jeremías, acerquémonos con un corazón humillado, reconociendo nuestro pecado y clamando por esa restauración tan anhelada. Mis hermanos, pero Nehemías, por fiel que fuera, solo podía interceder por un hombre pecado, solo podía interceder como un hombre pecador en favor de otros pecadores. Su ministerio de oración apuntaba a uno mucho mayor, Jesucristo, nuestro gran intercesor. Mientras Nehemías clamaba día y noche por la restauración de Israel, Cristo vive para interceder continuamente por todos los que son suyos. Él no solo presenta nuestras necesidades delante del Padre, sino que lo hace como el único mediador perfecto entre Dios y los hombres. Por eso nuestra confianza no descansa en la intensidad de nuestras oraciones, sino en que tenemos un Salvador que jamás deja de interceder por nosotros. Cristo permanece para siempre a la diestra del Padre, defendiendo la causa de su pueblo y garantizando que quienes han puesto su fe en Él nunca serán abandonados. Miremos el punto número 2, mis hermanos, humildad para reconocer los pecados. Humildad para reconocer los pecados. El versículo dice que Nehemías oraba día y noche. Y sigue diciendo, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías, mis hermanos, no solo reconoce sus propias faltas, sino también las de todo el pueblo. Con humildad se incluye en la confesión junto con su familia, demostrando que no señala a otros como culpables, sino que asume su parte de responsabilidad. Su actitud revela un corazón sensible, comprometido con Dios y solidario con su nación, entendiendo que la restauración espiritual comienza cuando hay un arrepentimiento genuino. La importancia del arrepentimiento en la vida del creyente y en su comunión con Dios es necesaria. Nehemías, antes de presentar sus peticiones, reconoce el pecado y busca el perdón del Señor, enseñándonos que un corazón arrepentido es el punto de partida para experimentar la restauración espiritual. Su actitud nos desafía a examinar nuestra propia vida, reconocer nuestras faltas con sinceridad y acudir a Dios con la confianza de que su misericordia es mayor que nuestros errores. Reconocer que nuestras faltas, mis hermanos, son muchas, pero que su misericordia es mayor, y recordaba ese cántico que dice, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Este pasaje, mis hermanos, nos recuerda que la oración va más allá de presentar nuestras necesidades. También es un tiempo para rendir nuestro corazón delante de Dios, confesar aquello que nos aparta de Él y permitir que su voluntad transforme nuestras vidas. Cuando nos acercamos al Señor con humildad y arrepentimiento genuino, abrimos la puerta para que Él obre en nosotros y renueve nuestra relación con Él. Como dice el Salmo 138, versículo 6, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Acerquémonos en oración con un corazón humilde. Un corazón humilde reconoce la condición pecadora y se humilla delante de Dios. El Salmo 34, versículo 18 dice
Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mis hermanos, el único rayo de esperanza en las tinieblas espirituales del hombre es la gracia soberana de Dios. El único que puede rescatar al hombre de su propensión o de su apego o de su simpatía a desear cosas malas es la gracia soberana de Dios. El hecho de que Dios suministre mayor gracia muestra que su gracia es más grande que el poder del pecado, la carne, el mundo y Satanás. Santiago capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La confesión de Nehemías también nos dirige hacia Cristo. Nehemías reconoció el pecado de su pueblo, pero no podía quitarlo. Él podía confesar la culpa, pero no podía ofrecer sacrificio perfecto que reconciliara al hombre con Dios. Esa obra estaba reservada para Jesucristo. Él cargó sobre sí nuestros pecados en la cruz y sufrió el castigo que nosotros merecíamos. El siervo sufriente llevó nuestras rebeliones para darnos paz con Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y el sacrificio perfecto ofrecido una sola vez para llevar los pecados del mundo. Por eso, cuando confesamos nuestros pecados, no lo hacemos con incertidumbre, sino con la seguridad de que Dios ya pagó completamente nuestra deuda. El punto número 3 es guardar los mandamientos. El versículo continúa diciendo, el versículo 7 de Nehemías capítulo 1, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Vemos que Nehemías reconoce su pecado diciendo el versículo, en extremo, dice el versículo, en extremo nos hemos corrompido. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión continua del pecado es una indicación de salvación genuina y Dios ofrece limpieza continua a los que se confiesan. El término confesar significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado y reconocer el punto de vista divino en relación con el pecado. Esto es precisamente lo que está haciendo Nehemías. Confiesa su pecado y reconoce las consecuencias y pide misericordia, como dice la Escritura, para los que guardan sus mandamientos. Como cristianos no podemos caer en la insensibilidad espiritual, no podemos dejar de pedir perdón, no podemos dejar de confesar nuestros pecados y mucho menos encubrirlos y continuar como si nada. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El Salmo 32, versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El pecado de Nehemías fue quebrantar la ley y los mandamientos, muy seguramente influenciado por la vida de comodidad que gozaba. Suele pasar, mis hermanos, las comodidades nos llevan a una zona de confort donde minimizamos aquellas cosas que sabemos están mal. El dinero brinda tranquilidad temporal que nos atrapa y nos hace olvidar de lo que realmente es importante. El hacer tesoros en los cielos no suena interesante cuando tenemos comodidad, no parece importante, nos enceguece, nos adormece, nos consume de tal forma que ofrecemos a Dios en extremo, ofendemos a Dios en extremo sin darnos cuenta o quizás siendo conscientes, pero llenos de pereza espiritual. Este sistema, mis hermanos, en el que vivimos, este sistema económico está diseñado para atraparnos y hacernos esclavos del mundo y llevarnos a olvidar de lo que realmente es importante. Por eso, mis hermanos, hay mucho por lo cual arrepentirnos. Esta confesión sincera de Nehemías nos muestra que debemos examinarnos, pedir perdón y convertirnos. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan
de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero no fue solo una confesión por parte de Nehemías. Él también entendió que debía guardar los mandamientos. Y el versículo siguiente de Nehemías capítulo 1, el versículo 9 dice, pero si os volveréis a mí y guardares mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Y es una promesa de Deuteronomio que Jeremías está citando. Si ellos cumplen y obedecen los mandamientos de Dios, su palabra, dice, pero si os volviereis a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Guardar los mandamientos es la muestra más clara que permanecemos en el amor de Cristo. Juan 15:10 dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Estamos, mis hermanos, llamados a obedecer sus mandamientos, no por condenación, ya que Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Estamos llamados a obedecer sus mandamientos por amor a aquel que pagó el precio. Nehemías anhelaba ver a Jerusalén restaurada y al pueblo nuevamente obedeciendo los mandamientos del Señor. Sin embargo, la restauración que él buscaba era solo una sombra de la restauración mucho más grande que Dios había prometido. Esta restauración llegó en la persona de Jesucristo. Él no solo restaura ciudades o circunstancias, restaura el corazón del pecador, reconcilia al hombre con Dios y un día restaurará completamente toda la creación. El propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo y traer la restauración final de todo lo creado. Mientras esperamos este día, descansemos en esa promesa. Primera de Pedro, mis hermanos 5:10 dice, el Dios de toda gracia, después de nuestras pruebas, nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Por eso obedecemos los mandamientos, no para ganar el favor de Dios, sino porque Cristo ya comenzó en nosotros la verdadera obra de restauración. Mis hermanos, en todo esto podemos ver a Nehemías como un tipo de Cristo. Así como Nehemías intercedió por los exiliados, Jesús intercede por nosotros. Así como Nehemías obedeció en nombre de su pueblo, Jesús cumple la ley por nosotros. Al igual que Nehemías, Jesús sacrificó su elevada posición para salvar a su pueblo necesitado. Y al igual que la mano de Dios descansó sobre el rey de Persia para proteger y proveer a Nehemías, y al pueblo de Dios, la mano de Dios descansó sobre las autoridades en los días de Jesús. Dios protegió y proporcionó un hogar para su pueblo, no con dinero, sino al costo de su propio Hijo. Jesús renunció voluntariamente a su autoridad para darnos un hogar. Jesús entregó su vida de manera sacrificial para liberarnos de nuestro exilio. Él obedeció perfectamente hasta la muerte para que por la fe podamos vivir como nativos justos en un nuevo jardín del Edén. Jesús es el líder de nuestro corazón, de nuestros corazones. Jesús es el líder que nuestros corazones exiliados necesitan. Mis hermanos, ya para terminar, el camino hacia la restauración, como es el título de este devocional, el camino hacia la restauración es orar, es confesar y es obedecer. Vemos a Nehemías como un hombre que oró, un hombre que confesó y un hombre que obedeció. Pero Nehemías solo apunta a uno mayor que él, Jesucristo. Él es el verdadero restaurador. Él intercede por nosotros, llevó nuestros pecados en la cruz y nos capacita para vivir en obediencia. Si hoy anhelamos restauración para nuestra vida, nuestra familia o hermanos en Cristo, el camino sigue siendo el mismo.
volver a Cristo con un corazón humilde y dependiente, mis hermanos. Amén. Este ha sido el devocional. En esta mañana espero Dios haya hablado a sus vidas como cada devocional habla también a mi vida, mis hermanos. Dios los bendiga.